Octavio, por favor. Lotería, en esta ocasión empezamos puntuales el programa de Mesa de Diálogo Ciudadano. Desde un recinto parece que nos lo mandaron a hacer por el tema que se va a tocar hoy. Se trata de pues muchos tienen resquemor en llamarle la matanza de Cholula, pero así se conoce históricamente. Otros dicen que es genocidio más propio. Pero bueno, aquí tenemos a la doctora Georgina Tochimani, doctora en Historia, maestra que nos va a hacer el favor de ilustrarnos al respecto. Así es que, pues, vamos a oírla. Empezamos con mucho gusto. Vamos a... Déjame apagar mi celular, porque... De antemano queremos pedir disculpas por los atrasos que hemos tenido anteriormente, pero pues a veces son involuntarios. Buenos días, otra vez estamos aquí con ustedes, ahora sí puntuales. Es que este programa empieza cuando es más leve la sombra, a las 12, así nos gusta trabajar. Claro. A Octavio y a mí. El programa se llama Mesa de Diálogo Ciudadano. Ya estamos en los 6 meses, ya medio año trabajando aquí con Baruch y con Karina, hombre. Esto va bien. Fíjate maestra, que los últimos programas hemos tenido ya casi 13,000 reproducciones del programa en la red de internet. Pues nada mal, pues empezamos con 800, ya se ha triplicado esto, cuadruplicado. La gente nos está viendo. Estamos en Los Jarrones. Los Jarrones es un restaurante que está casi en el centro del Portal de Cholula. El dueño creo que es Mario Jiménez, todavía lo tiene concesionado, no sé, los que estén administrando el restaurante. Es un restaurante muy bello. Estamos en la parte de atrás. Esto antes era un patio, yo me acuerdo que aquí había un portalito y aquí era jardín, pero ahora ya lo hicieron salón de fiestas, y está hermosamente decorado con motivos prehispánicos. Sí. ¿Qué es esto, doctora? Es un logo de Cholula. Es el fragmento de uno de los hijos, me parece que es un símbolo de Quetzalcóatl. Un símbolo, uno de los tantos símbolos. De los tantos que existen. Bueno, pues hoy vamos a hablar de Cholula, y vamos de nuevo a tocar el tema, como ya dijo Octavio, de la matanza. ¿Y cómo no va a ser matanza? Pues si se echaron a 6,000 cristianos, bueno, todavía no eran cristianos. Duró 2 días, las 6,000 cholultecas en 2 días, una matazón de 2 días, ¿no? Sí. Y si fue una matanza, pues ¿cómo que no fue una matanza? Y yo además, sí pues, lo veo, pero hay gente que no quiere. Además, pues los emboscaron, ¿no? Los no son chivos. Los engañaron. Estuvo muy que feo. No son chivos de Tehuacán. Bueno, pero ha habido matanzas peores. Las cruzadas del cristianismo, ¿no, doctora? La Segunda Guerra Mundial. No, la Revolución Mexicana fue una matazón terrible. Ya cada vez aumentan más el número de muertos de la Revolución, ¿no? Sí. Y actualmente las matanzas actuales. No se queda tan... Pues cómo no, la última fea que nos tocó de chavitos del 2 de octubre en Tlatelolco, y de allí para acá. Es como el pan de cada día. Hoy mismo descubrieron 2 fosas en Guadalajara, en un pueblo de Guadalajara, con muchos muertos. Bueno, sí, México parece que nos gusta mucho, ¿verdad? A los mexicanos. Es parte de nuestra... Es cultural, de nuestra historia. Vamos a empezar, doctora, ¿qué te parece? Bueno, ya la presentó Octavio. ¿Eres pariente de Tochimani, que fue presidente del PRI hace poquito? ¿O todavía es? ¿Aquí en San Pedro? Sí, aquí. Sí. No es nada tuyo. Bueno, no importa. ¿Por qué no, antes de que le entremos al tema, porque vamos a platicar contigo 1 hora, más o menos, nos cuentas un poquito sobre qué es la historia, sobre por qué estudiaste historia, por qué hiciste tu maestría en historia? Entiendo que estudiaste en el Instituto del Espliego de la UAP. Entiendo que esta es tu tesis de licenciatura. Ahorita nos vas a platicar también sobre esto. Pero primero, ¿qué es la historia para ti?
cómo concibes, cuál es tu concepto de la historia, Claro. cuál es tu quehacer como historiadora, y ya luego le entramos así como para calentar motores y para ilustrar a nuestro público, porque nuestro público es joven. Eso es bueno. En las redes sociales. son los chavitos los que nos ven mayoritariamente, aunque también nos ven los Ya viejos. es del dominio público. Entonces, ¿no? Eso es a lo bueno. mejor motivas a algunos para que se metan a estudiar historia. Sí, creo que A hace ver, falta Sí, mucha porque ya vocación. no nadie lo hace. Ya casi no. Vamos a empezar con Pues ese les tema. agradezco a ustedes también, al señor Víctor, la invitación, a todo el equipo de Cholula la Bella. Y bueno, mi nombre es Georgina Tochimani Tochimani, soy originaria de la comunidad o Junta Auxiliar de San Agustín Calvario, que pertenece a una de las 13 de San Pedro Cholula. Sí, Mi comunidad pues es originalmente 100% pueblo campesino. Nos dedicamos a todo el año es producción agrícola y también de temporal. lo que viene producen siendo maíz. el maíz, el frijol, temporales de calabaza, de jote y ya todo el ciclo agrícola. Floricultores no hay ahí ya. No, Está bien. somos vecinos de la parte de los floricultores de esta parte de la Magdalena, Sí, donde ahora quedó el tianguis de Xixitla. pegadito. Sí, y bueno, compartimos ahí algunas semejanzas. De hecho, yo creo que también por eso, hasta la fecha, en nuestro pueblo ha tenido podríamos decir, el gusto y la relación, el vínculo con los floricultores muy cercano, que en todas nuestras fiestas tradicionales de todo el año, sobre todo en la fiesta patronal, podemos admirar en Calvario las obras de los arcos florales de los floricultores de la zona, ¿no? Particularmente pues, de San Pablo Tecama, cada año nos visitan y cada año se acude a ellos para realizar también todo este trabajo artesanal en honor a las fiestas patronales de San Agustín, doctor de la iglesia, y bueno, con la visita de la Virgen de los Remedios, ¿no? Entonces, la comunidad de San Agustín Calvario también formamos parte de la zona con gente que ha migrado a Estados Unidos, y bueno, de esa manera también hemos tratado de vincular temas de la comunidad con nuestros migrantes. Por eso creo que las redes sociales, en este proceso de entre lo que se lee y lo que se puede seguir en internet, hemos logrado acercarnos nuevamente a nuestra gente que radica en diferentes puntos de Estados Unidos y que comparten también las tradiciones allá, ¿no? Vemos que allá la gente ha logrado establecer el sistema comunitario. Entonces nosotros les llamamos también comunidades, son migrantes, pero son comunidades también que se han organizado allá para hacer las fiestas, para hacer también un sistema de mayordomos que es anual. Entonces creo que sí es importante recalcar que los pueblos de San Pedro Cholula son pues originalmente muy tradicionales, hay mucha cultura, todavía hay mucho que verles, mucho que saberles, y en este caso pues por mi parte a mí me empezó a entrar la curiosidad por saber pues de dónde venimos, ¿no? O por qué vivimos donde vivimos. ¿Y a dónde vamos? Pues para empezar, lo primero, ¿no? Porque mi familia, en este caso, yo escuchaba las pláticas de mis abuelos, de mi abuela paterna, donde nos platicaba que desde que yo iba a la primaria, que Calvario pues, pertenecía a Zacapechpan, que hubo ahí una división, una separación, algunas leyendas que narra de cómo la separación se hizo con 40 personas, 40 jefes de familia, que pertenecíamos al barrio de lo que todavía ahora es Capula, ahí en Zacapechpan, que está cercano a la parte sur de Santa María Coscoma. Entonces, San Agustín Calvario está dividido en varios barrios. No, San Agustín Calvario pertenecía, era un barrio más de San Gregorio Zacapechpan. Ya. San Gregorio Zacapechpan, como pueblo antiguo, pueblo indígena, tenía a su resguardo, a su podríamos decir, a su dominio, sí, en algún momento, sí. Tenía sus 4 sujetos, entonces eran 3 barrios y el pueblo de San Francisco Cuapa. Ya. Entonces, de esa manera, en Zacapechpan se concentraba también el poder político, el poder económico, la administración social y
quiero pensar que durante el proceso de la colonización, pues obviamente todavía se concentró el tema religioso, ¿no? La evangelización y todo este proceso de catolicismo en la zona. Sí. Entonces, nosotros como barrio perteneciente a San Gregorio Zacapechpan, en su momento se habla de que Ixtlamatitla Tezcahuaca, como es el nombre antiguo de Calvario, pues empezaron a tener algunas diferencias, ¿no? Cada barrio, cada... ¿Así se llamaba? Ixtlamatitla. Originalmente Ixtlamatitla Tezcahuaca. ¿Y la traducción correcta sería? Ixtlamatitla significa el conocedor de su tierra. Y Tezcahuaca es dentro de la visión del náhuatl significa lugar de espejos. Entonces es un doble nombre. Es una construcción. Ajá. Y que en oración, ¿cómo diría? En español, ¿cómo sí, el conocedor de su tierra. Lo que pasa es que los cambios de nombre que tuvo el barrio tienen que ver con todo el proceso de separación, ¿no? Originalmente Ixtlamatitla, queremos pensar, porque algunos documentos y algunas narrativas nos han dejado ver que Ixtlamatitla hubo un personaje de apellido Ixtlamati en esta zona, una familia con un arraigo muy fuerte. ¿Está ligado con el Ixtlacigua? No. Sí es originario de esta zona, porque de hecho todavía hay algunos Ixtlamati en la parte de la Magdalena. Nosotros también tenemos como que territorialmente una franja que nos conducía y que nos hacía muy cercanos a esta parte. Tan bonitos que eran esos nombres en náhuatl, y hoy ya le quieren poner a Cholula ciudad Smart. Smart City. ¿Qué es eso? Dice Arriaga. Smart City. Sí, no me gustó nada eso. No me gustó. Pero eso lo... Un pueblo que tiene más de 500 años y cambiarle a un... Y la visión de la cultura nos estamos peleando que debería de llamarse pero eso hay que decírselo a él, hay que invitarlo aquí. Sí, platicarlo con él. Pero a ver, continuamos. Pero ya viene desde allá arriba. También... No los quieren imponer, ¿no? ¿Qué es eso de Smart City? Bueno. Vamos solo ellos lo podrán responder. Sí, entonces creo que tiene que ver con esta construcción de los procesos de cambio que tuvo el barrio, comunidad, sí. Porque Tezcahuaca, aunque significa lugar de espejos, y todavía los párrocos que tuvimos allá trabajando muy fuerte en los temas comunitarios en esta parroquia de lo que es Zacapechpan y pertenece Coapa y Calvario. Mencionaban también que lugar de espejos, pero algunos piensan, que eran artesanos, elaboraban alguna especie pero no tiene que ver con nada de eso, tiene que ver porque la geografía del lugar asemeja que la zona era muy, y hasta la fecha, es muy rica en afluentes de agua, ¿no? Había espejos, Entonces había espejos de agua. Arroyos, pequeños lagos. Se veía ojos de agua. Así es. Es una característica del lugar. Así es. Esto tiene que ver, el Ixtlamatitla tiene que ver con la cuestión de la personalidad de la gente, ¿no? El conocedor de su tierra. Y Tezcahuaca tiene que ver con la geografía. Entonces... el conocedor de su tierra, tierra de agua. Así es. Tierra de espejos. Está bien, qué bonito. Sí, porque además describe muy bien a la comunidad, ¿no? Claro. Lamentablemente durante el proceso de los cambios de nombre con la separación que tiene Ixtlamatitla Tezcahuaca con Zacapechpan, porque además tienen tema sobre división territorial, empezaron a pelearse por las tierras, hubo un conflicto por tierras, reparto agrario, a pesar de que las tierras eran de comunidad, eran tierras que se trabajaban entre todas las familias, entre los barrios. Sí. Empezó a haber un conflicto porque obviamente con la llegada de los españoles tuvimos algunos caciques mestizos españoles que empezaron a adjudicarse la tierra y crear los primeros ranchos, ¿no? Entonces con esto Zacapechpan, las autoridades de Zacapechpan... Esto fue en tiempo de la colonia. Sí, fue entrado 1500, 1600 más o menos. Y en todo este proceso empieza a haber malestar entre la gente de los barrios. En este caso, por ejemplo, San Francisco Coapa se separa y decide ser pueblo independiente también de Zacapechpan, con sus propias autoridades, empieza a regir con un sistema propio. Y Ixtlamatitla Tezcahuacan asume y busca hacer lo mismo, pero se topa con el tema de las tierras
Entonces hay un conflicto entre autoridades del barrio y de la cabecera, que es San Gregorio Zacapechpan, y no se ponen de acuerdo para el reparto de tierras. Entonces hay un conflicto, hay una separación, podríamos decir, no amena. Entonces empieza a haber manifestaciones. De hecho, hay una de las leyendas de origen que cuenta que fue en Semana Santa, durante la procesión, que llevaban las imágenes, y como en Ixtlamatitla, la gente nos cuenta todavía también que efectivamente esa capilla se hizo en honor a la imagen de Santo Entierro. Además, la imagen de Santo Entierro es muy particular en estos pueblos. La gente es muy devota a esta imagen. Y ¿Santo Entierro de alguna manera está ligado a San Agustín Calvario? Está ligado originalmente al barrio. Al barrio. Ajá. Y al santo. Ya posteriormente San eso Agustín ya fue asignado agregado. Como santo, porque ese es el tema en el cambio de nombres que tuvo Calvario. Ixtlamatitla, posteriormente, con esta división, con esta separación, se llamó Santo Entierro Ixtlamatitla, después se llamó Santo Entierro Tezcahuaca, pero después se asigna San Agustín Calvario y desaparece el nombre prehispánico. Bueno. Sí, y ahí desaparece. De hecho, todavía en el 1860, 70, aparece todavía en los padrones como San Agustín Tezcahuaca. Todavía. Muy bien. Pero, bueno, sí. Entonces, lo que debo de... A ver. Bueno, ya nos alargamos. No, es que yo le estaba preguntando el por qué estudió historia. Entonces, yo quiero deducir de lo que nos acaba de decir. Pues el interés personal por conocer tus raíces. Tú estás haciendo microhistoria. Así es. Estás en el ámbito de la historia, del lugar donde naciste, esa es tu preocupación, y por eso estudiaste historia, y tu tesis de licenciatura es producto de esta preocupación. Así es. Estamos en el ámbito de la microhistoria. Bien, pero mañana y pasado mañana se cumple el aniversario del tema sobre la matanza de Cholula. Se cumplen 500 años. El 499. Los 500 se cumplen el siguiente año. Bueno, pero es un aniversario más de esa masacre. Es como la conmemoración ¿no? Exactamente el día que se conmemora es pues supone que es el 19. El 19 exactamente, pero fueron 2 días, fue una matanza que duró 19 y 20. Porque ha habido periodos que se olvida esa fecha. Sí. Y ha habido periodos que se renueva y luego se vuelve a olvidar. Entonces, muchos retoman desde la entrada, ¿no? Del 16 de octubre. Bueno, empezó desde el 16. Es que lo retoman desde que entran los españoles a Cholula. Pero bueno, estamos de acuerdo en que cuando empiezan a llegar los mensajeros de Tlaxcala, pues es también, ¿no? Y se empieza a hacer todo Desde que se empieza a fraguar, porque fue de paso. Sí, es un plan. Cuando iba Hernán Cortés hacia México. Y al encontrarse con Tlaxcala, y digamos someter a Tlaxcala, porque no fue una alianza también amena, o sea, al final de cuentas también sometieron al señorío de Tlaxcala. Y obviamente pues Tlaxcala al decir vamos a pasar por Cholula, pues obviamente los tlaxcaltecas pues dijeron no, pues sí, y los apoyamos, porque además ellos tenían un tema con los cholultecas, ¿no? Porque había la alternativa de irse por Huejotzingo. Así es. Pero optaron por venir a Cholula. Entonces, pues platíquenos sobre la matanza de la señora que quería ser suegra de... Antes, ¿por qué deciden pasar por Cholula? ¿Por qué no se fueron directo? Era más fácil que se fueran por Huejo. Sí, lo que decíamos. Sí. Pues en las crónicas menciona que efectivamente no era el plan pasar por Cholula. Sí, pero al encontrarse con Tlaxcala, porque además Tlaxcala pues sí es paso, resulta que bueno, al someter a Tlaxcala pues los principales de Tlaxcala empiezan a tocar el tema de que se van a aliar, de que los van a apoyar, pero ellos traían ya un conflicto con los cholultecas, ¿no? Por el señorío y el sometimiento que tenían los cholultecas en Yo entiendo que Cortés quería tener el primer contacto con la gente de Cortés, porque aquí fue el primer punto donde los cholultecas pertenecían al reino, estaban sometidos por Moctezuma. Directamente por los mexicanos. Entonces yo pienso que quiso tocar
como primer acercamiento. Como primer acercamiento. Y también yo creo que Hernán Cortés debe de haber recibido noticias de la grandeza de la ciudad de Cholula. Sí, porque además si es que le podemos llamar ciudad. Sí, claro, sí. Claro que ciudad, inclusive desde el punto de vista no nada más religioso, sino comercial y productivo. Yo ayer que supe que íbamos a tratar este tema, releí, por lo menos yo tengo dos fuentes, la de Riva Palacio, que es la historia oficial de México, bueno, la que nos enseñan desde la primaria, y la de los conservadores, la de don Lucas Alamán, que ya sabes que le dedica dos tomos a la biografía de Hernán Cortés. Y yo diría lo último, ya una historia más moderna, esta edición que sacó la Casa de Cultura de González Hermosillo. Entonces, el único que encontré que da datos muy, muy nítidos sobre lo que era Cholula es Riva Palacio. Una descripción de lo que había en Cholula, de la riqueza de Cholula, de su tradición cultural, de por qué es ciudad sagrada. Lucas Alamán se menciona de paso. Claro. Nada, no dice nada. Y claro, ya Hermosillo ya es un poco más. Una síntesis, y incluso hasta da una versión política de la decisión de la matanza, pero bueno, ahorita pasamos a eso. Sí, creo que es importante observar que ya la tradición, hasta en el tema de educación, pues sí nos hemos dedicado así como que a repetir, ¿no? Y se vuelven también como leyendas del dominio público. Pero creo que cuando uno está en los pueblos, tienes la oportunidad también de tener ese acercamiento con la otra parte, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he dicho, por ejemplo, con el trabajo de San Agustín Calvario, pues obviamente empezamos a mover ahí a sacudir, a desempolvar muchos temas, ¿no? Entonces, Zacapechpan, por supuesto que necesitamos la versión de Zacapechpan, y creo que ellos pueden corroborar también otros datos desde su visión, desde su forma de ver las cosas también. Entonces, en este caso, Cholula es muy complejo por eso, porque, por ejemplo, si la matanza, como hecho histórico, como parte del proceso de una línea, porque pues, tendríamos que ver desde que desembarca Cortés, desde que le llegan las noticias de cuáles son las ciudades más importantes, si vamos desde ahí, pues habría que ver qué era lo que estaba pasando aquí en Cholula realmente, ¿no? Y estamos hablando de una Cholula exactamente, no nada más religiosa, no únicamente comercial, porque además es septiembre, octubre, son meses muy dinámicos para la gente, para los vínculos, las redes que es la se cosecha, hacen. Y es la llegada de la gente, de los grupos que vienen a comprar. Así es, y que llevan, y el trueque y todo eso. Entonces, creo que sí es importante ver, tratar de buscar el contexto local. Y, por ejemplo, en este caso, yo me preguntaría, bueno, y los demás pueblos, porque además territorialmente Cholula es muy rica también en gente, o sea, en pueblos, en territorio. Riva Palacio habla de 30,000 habitantes. No, yo creo que se queda corto. Yo creo que eran muchos más, ¿verdad? Sí. Contando los pueblos de los alrededores. Yo pienso que, en primer lugar, Cortés venía en plan de convencimiento. Inmediatamente les daba casi órdenes de que obedecieran al rey de España. Claro. Y que no adoraran ídolos, que se sometieran a la cruz, etcétera. Pero cuando llegaron aquí a Cholula, Moctezuma los acusó, sí. Porque Bernal Díaz del Castillo habla que tenían un ejército de 20,000 gentes aztecas ya rodeando Cholula, y casi la mitad ya estaba en la población. Sí. Entonces yo pienso que también Cortés se vio acosado, y la cuestión de convencimiento ya no era tan efectivo, sino quiso demostrar el poder que tenía, porque sí lo rodearon, incluso hicieron fosas
con picos Estacas. sí, como Sí, trampas. y no nada más él, ¿no? O sea, el actuar también de los capitanes que venían a cargo también de la expedición. No podemos dejar de decir que el tema de la matanza pues tiene que ver con el dominio, con la conquista, con el sometimiento de la gente. Nosotros tenemos un relato muy breve allá en Zacapechpan. La gente cuenta, porque además los pueblos de Cholula, Zacapechpan y Alcoscomac tienen un detalle, un símbolo muy importante, que es la portada de las iglesias está el águila bicéfala. Entonces hay una serie de símbolos. ¿Qué significa el águila bicéfala? Es el símbolo de la corona española. Y bueno, se puede decir que es un símbolo de aceptación, al final de cuentas, ¿no? O sea, no hubo, por ejemplo, en Zacapechpan hay un relato de que cuando llega la noticia de la muerte de los caciques de algunos linajes de San Pedro Cholula, pues los pueblos se preguntan, híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Y después de la matanza, pues ni se diga, ¿qué vamos a hacer? Aceptar. Cuando lleguen acá, porque además Zacapechpan también, nosotros estamos sobre la famosa carretera llamada Paso de Cortés, y fue también uno de los caminos que tomó Cortés, la ruta del volcán. Sí. Entonces, la gente y cuenta, y hay algunos fragmentos por ahí en las narrativas que dicen que efectivamente pasó por Zacapechpan. Y la gente aceptó, o sea, la gente dijo, sí, pues bienvenidos, y pues sí, vamos a aceptar la religión. Sí, de ahí bajó hacia el lago de Chalco, y toda esta parte. a Mecameca, incluso Sí. ahí en un pueblito de Chalco, a orillas del lago, está una casa de Cortés, fíjate, yo ni sabía. Sí, sí, sí. ¿Y Ahí qué- estuvo algunos días, Yo construyó pienso una, que sí. un edificio. Ahí O le está. cedieron una casa. Una casa. Porque de allí era el embarcadero del lago hacia los canales de Xochimilco y todo, de ahí partía prácticamente el embarcadero. Ahí llegaban las mercancías del sur, Sí. de ahí llegaban y se embarcaban. Ahí no recuerdo el nombre, pero es muy conocido. Sí, creo que sí es muy, muy importante que se difunda, pues sí, o sea, la conmemoración de la matanza, pues como decía, como hecho histórico, pero sí tratar de registrar, de buscar, pues qué siguió después de la matanza, ¿no? El efecto Claro. político que tuvo la matanza Así es. sobre, no nada más los pueblos de los alrededores de Cholula, No. sino sobre todo Sobre México, toda- incluso sobre Moctezuma, al Sí, enterarse y de cómo lo que había y pasado. cómo se volvieron a reorganizar los pueblos, ¿no? Cómo se No, pues volvieron a Moctezuma vincular. luego le mandó muchos regalos y quiso Sí, congraciarse. después con de la él. matanza, con la noticia, pues Sí. Y eso lo fue lo que recibió. quiso hacer. Sí, primero quiso frenarlo, no Frenarlo. llegues, le mandó Sí. regalos. Desde que venía en Tabasco ya lo estaba frenando, mandaba embajadores. Sí. Sí, pero hay que reconocer que Cholula tenía sus propias relaciones comerciales, religiosas, políticas, y pues no por nada se echó al embajador que mandaron los tlaxcaltecas, ¿no? Los tlaxcaltecas también decían, bueno, pues hay que mandarles a avisar, ¿no? Que pues vamos en buen plan. Pero lamentablemente pues ellos tenían un tema anterior, un tema más atrás. Cuando llegaron los españoles a Cholula, cierta parte del ejército de Tlaxcala se introdujo aquí a hacer desmanes. ¿Como cuántos tlaxcaltecas venían con Hernán Cortés? Habla Rivapalacio de 6,000. Sí, Me impresionó porque es el mismo número de muertos que le atribuyen a la matanza. aquí Uno por cada tlaxcalteca. Sí, sí, Bernal Díaz Castillo habla de 10,000. 10,000. Sí. Fíjate, acá son 6,000. Con Lucas Alamán son 3,000 nada más. Sí se habla de ejércitos hasta de 20, 30,000 gentes. Los conservadores, la historia conservadora es un poco más ligera, más light con Hernán Cortés, no tan lo ponen tan sangriento, ¿verdad? No, pues realmente él venía en paz. Digo, Pues, de esos- apreciamos, ¿no? de Bueno, esos- a ver, él tal vez sí. aquelito, A ver, pero- ¿qué? porque 6,000 al final de muertos y cuentas- venía en paz. No, bueno. Yo Pero su gente como su venía, gente, o sea, exacto. los capitanes, porque además también la historia dice que pues no eran
gente experta en el tema militar, ¿no? Sí, no era como que la mejor. Exacto, algo de lo que el mejor sí, ejército, Río ¿no? Palacio lo dice, también lo dice Lucas Alamán. Cholula O sea, no tenía ejército, no Se era dice que una ciudad. la empresa de Sí. Cortés también, o sea, no era preparada, o sea, él salió de España y trajo hasta Lo que pudo, ¿no? Lo de la rateros. cárcel sacó. Sí, entonces. Sí, porque la matanza los encerró prácticamente, ¿no? En el patio de... Sí. Y ahí hizo la matazón, pero no fue precisamente una guerra abierta. Exactamente, no fue una guerra. Bueno, Los como acorralaron. los metió en un corral y ahí los acribilló, bueno, los flechó. Y todo este tema que cuenta Bernal, bueno, que algunos historiadores también lo dicen, sobre el chisme bueno, le quiero llamar chisme, de que hay una cacica local que le dice a la Malinche, a la Marina, que los van a traicionar, que es una trampa. ¿Esto qué tan real es? Sí, yo creo que sí. Pudo Las haber pasado, crónicas, Esposa de un cacique. Sí. podemos encontrar eso, ¿no? Porque lo que decimos, ¿no? O sea, la matanza pues no nada más fue de un rato, de un día, o sea, todo esto Se fue de alguna fraguando, manera ¿no? se fue preparando, se fueron dando la situación, ¿no? Los diálogos, no sé, o sea, a lo mejor sí hubo comunicación, sí hubo diálogo, pero no hubo acuerdo. Y al no haber acuerdo, pues obviamente las partes tienen que buscar la manera de evitar, a lo mejor también lo que querían era evitar. Los papas eran muy influyentes. Sí, y además de que el tema de la religión pues era eso, ¿no? O sea, cruz y poner y la... ¿Serían los acontecimientos locales y la falta de acuerdo lo que orilló a Hernán Cortés a tomar la decisión? ¿O ya venía con un plan político de realizarla para...? No, yo creo que fue el momento. Porque lo que dice... Yo creo que también se le salió de las manos. Fue por la cuestión de la diplomacia, ¿no? Perdió el control. Sí. No hubo diplomacia, el choque de la cultura, porque sí es choque de cultura, el problema de la lengua también es otro factor. Y Moctezuma ordenó a los embajadores que tenía aquí en Cholula que transaran con los de Cholula para matarlos a todos y llevarse 20 amarrados, incluso prepararon correas, y tenían todo en un cuarto ahí preparado para llevárselos amarrados y a los demás matarlos y sacrificarlos. Ya tenían hasta creo que los peroles listos para comérselos. Ah, sí, leí hace poco, Sí. yo no sabía. Leí hace poco que de ahí viene lo de el pozole que tanto me gusta, que lo hacían con cabezas de indígenas. Sí, lo que menos quisieron fue dejar rastro, ¿no? Dicen que, bueno, otra de las leyendas es eso, ¿no? Que después de la matanza se soltó un aguacerazo y solo los ríos se tiñeron de sangre, ¿no? Se lavó todo. Tipo Tlatelolco. Puede ser casual. Es parte de... No, atrás del orco no fue lluvia, fueron los bomberos. Pero sí yo Llegaron los bomberos a lavar la sangre en la plaza de ahí de Tlatelolco. Bueno, pero a ver, continuamos con el tema, ¿no? Pues yo creo que... ¿Cuántos más o menos fueron así? No, pues yo creo que sí fue un número considerable. No sé si, como dice el maestro, hablar de 6,000... Es mucho. No, yo creo que fueron más. Y puede ser porque que sí fue una raza, ¿no? O sea, se habla de que las mujeres pues lloraban en las calles y no se podían, o sea, tardaron varios días, ¿no? Para que la población que quedaba y la gente que empezó realmente ya a salir de la cabecera y refugiarse en las afueras de la ciudad, pues no lo podían creer, o sea, y de hecho pues cuando se empezaron a hacer los primeros censos de la gente que quedaba y para organizar la ciudad, para incluso pues con el tema de los franciscanos, pues para empezar con la evangelización, la gente no quería decir que era indígena o que era de linaje o que pues, mataron a su gente, no sé, o sea, no quería. Tuvo que pasar mucho tiempo. Yo me refería a que Cortés venía en paz, no precisamente porque viniera como fraile, pero sí él primero agotaba los recursos de convencimiento, sí, y luego los de sometimiento, y luego yo creo que usó la fuerza ahí porque claro, estaba rodeado de gente, de
Moctezuma. Entonces, eso es a lo que me refiero yo. Hay que reconocerlo que era un gran estratega y un gran político. No, y además yo creo que venían desde el rey, desde Carlos V, venían con consigna de conquista, Sí. no de exterminio, muy distinto a lo que hicieron los ingleses o los sajones en Norteamérica y en otras partes del mundo. Aquí venían a conquistar, ¿sí? No a exterminar. Aunque hay que recordar que el rey casi no intervenía, el que intervenía más era el gobernador de Cuba, porque Cortés, acuérdate que se salió casi sin su convencimiento. Se regresa. Y ahí más que nada se usó el criterio de Hernán Cortés. Él estaba alejado del gobernador, incluso después le mandó a Pánfilo de Narváez que lo apresara, Sí, claro. porque venía por su cuenta. Sí, y el establecimiento del gobierno en Cuba pues no es casual también. Querían el dominio de toda la franja, de toda la costa. Luego. Y cada espacio, por ejemplo, Cholula y Perú de repente pareciera que tienen similitudes en cuanto al tema de la conquista, pero no es cierto. O sea, los pueblos de Perú sí hubo una masacre, ahí sí hubo genocidio tal cual desde el primer momento, y ellos se resistían y se resistieron hasta el último momento, ¿no? Algunos pasajes de la historia de los pueblos de Perú sí muestran momentos muy sanguinarios, incluso hasta por el tema de la evangelización. Entonces, porque aquí también viene el tema de por qué en México los pueblos, las etnias, porque bueno, no sé cómo llamarlo, como digas, Sí. porque los aztecas, Moctezuma, pues tenía sometidos a todos. Así es. Era un gobierno malo, despótico. Y Tirano. había mucho odio, ¿sí? Claro. De todos los demás contra él. Entonces no sucedía lo mismo en el Perú. No. El Perú sí estaba unido. Estaban más. Y sí resistieron. Sí. Acá, entonces, el tema de la alianza en México se da gracias, desgraciadamente, mejor gracias dicho, a la división de los pueblos que había. al mal gobierno de Que había, Moctezuma, ¿sí? La mala administración, el sometimiento, porque era despótico, era un gobierno Así malo. es. Sí, ese contexto que no Era hay que como el de dejar ahora. Bueno, parecido. Es mucho, dice. Bueno, pero ya va a cambiar, ¿no? Ya faltan Ya días. falta poco, ¿no? Le faltan 10. Vamos a vivir la cuarta transformación. Sí. Bueno, algo más. Pues, no, Es simpática la cosa. ¿Algo más, doctora, que nos quieras contar? Pues. ¿Cómo ve ahora un ciudadano normal? Porque estamos hablando tú eres experta, ¿no? En historia. Pues en esas vamos. Y nosotros En hemos el leído un camino poquito, andamos. somos aficionados, sabemos un poquito de esto y tenemos algunas dudas, algunas preguntas. yo quería hacer una pregunta. A ver, Sí, se cuenta, y yo lo supe hace poco, que en el cerro, en el cerrito, donde está la iglesia, se encontraba una rana de piedra o no sé, y que ahí caían muchos rayos. ¿Será cierto eso? Porque yo veo ahora que en el jardín pusieron una serpiente que supongo que es Quetzalcóatl, y pusieron una rana. Sí. No sé si sea alusiva Pues, a la rana que estaba ahí. Sí, yo creo que son los símbolos, ¿no? ¿Pero dónde quedó esa Parte de rana? los códices. Pues se supone que sí se quitó. O sea, Pero sí la hubo. sí hay ¿Se una perdió? leyenda. Pues la quitaron, o sea, se Sal- supone que, digamos que posicionaron en este caso ya con más peso a Quetzalcóatl. Esta cuestión de los temas de los dioses, el símbolo de la rana, pues era de poder también, de abundancia, pero también fue un momento de sometimiento para los grupos que tenían el poder en ese momento. Solo en un fragmento de los códices se ve a la rana, pero sí desaparece, es así como que muy momentáneo, y el que tiene el peso pues es Quetzalcóatl. Pero bueno, también lugar de ranas,
digamos que en algún momento Cholula, por las inundaciones y todo eso, pues sí lo vivieron, sí lo padeció. Sí. Había mucha agua. Mi pregunta es un poco más desde el sentido común de la gente, de nuestro pueblo. ¿Cómo ven ahora un ciudadano común y corriente de aquí, de San Agustín Calvario? Sí. Si platicamos con él sobre la matanza de Cholula, ¿qué nos cuenta? ¿Qué nos dice? ¿Cómo está? ¿Todavía se resiente ese impacto psicológico tan terrible? Yo me acuerdo cuando llegué a vivir aquí al Valle de Cholula, mi primera casa fue en Tonancintla. Renté ahí una casa, y me acuerdo que una de las primeras noches fue terrible por el coheterío. Yo no sabía. Yo pensé que era la guerra, yo pensé que ya no estaba invadiendo Guatemala, o no sé, porque pues, Guatemala tiene más aviones que nosotros, fácilmente nos pueden bombardear, ¿no? Pero fue un coheterío la primera noche que dormí ahí, que yo no sabía. Entonces, luego me platicó un vecino, me dice, es que aquí en Cholula la gente tiene todavía muy metida el impacto psicológico del arcabuz, sí, con el que empezó la matanza en Cholula, que fue un bombazo terrible, y ahora sus festejos de alguna manera están ligados con los cohetes, pero al revés, o sea, ya no con temor, sino con gratitud por la pacificación que se vive desde entonces. Sí, algo así es parte, es como la música, o sea, los cohetes no hay fiestas, y bueno, más bien sin cohetes no hay fiesta también. ¿Y qué cohetes tan fuertes de repente, verdad? Que lo dejan a uno medio sordo. Yo recordar la matanza de Cholula tiene un fondo. Sí. El mexicano normalmente, pues no sabemos qué somos, sí, no tenemos identidad, y recordar la matanza o cuestiones como esa como que nos divide más. Sí. Yo creo que nos hace recordar o avivar resquemores que tenemos acerca de nuestro pasado. Hay que aceptar que al fin y al cabo somos la mezcla de dos razas, sí, dos culturas, y entonces esto como que viene a avivar ese resquemor, y con ello menos vamos a poder encontrar nuestra identidad nacional, que mucha falta nos hace. Sí, ese es un problema muy, muy grande en la cuestión de la educación, el tema de la cultura en general, y sobre todo ahora que de repente la campaña, ¿no? Las campañas de difusión a la cultura, que los pueblos originarios, y que el respeto a nuestros pueblos indígenas, los derechos, sí, todas las instituciones que se han creado en defensa del patrimonio cultural, tangible e intangible, pero digo, híjole, a veces nos dedicamos a hacer fiestas en otro lado, hacer alarde de la cultura en otro lado, y no vemos realmente lo que tenemos aquí, ¿no? Cholula es muy rica en cuestión cultural, en cuestión de sus pueblos. Sí nos hace falta vincular muchos temas en cuestión del diálogo, de la difusión, en cuestión de saber, de conocer más sobre nuestros pueblos. Hace falta mucho trabajo, como nosotros lo llamamos, trabajo comunitario en los pueblos, y además no dejarnos llevar. Por ejemplo, en este caso, el tema de la matanza, efectivamente a veces se pone o nos pone en una situación de negativa, en una situación de que arrasaron con nuestra cultura, ¿no? O sea, no es cierto. Simple y sencillamente pues hubo un reordenamiento, una reorganización, que sí es un hecho que, digamos, como tal se debe condenar, por ejemplo, como en este caso las matanzas o los genocidios del siglo XX, pero no quedarnos con eso, ¿no? Tratar de buscar estos temas. Cada comunidad, cada pueblo tiene su tema, tiene su riqueza. Por ejemplo, en el tema de la política, le digo, en los pueblos hay mucho tema sobre democracia, sobre política cultural, sobre organización, sobre castigos, educación, salud. Sí.
y a veces están ahí, o sea, y se quedan y de repente pues con toda esta ola de que bueno, ya vamos a ser más modernos, más no sé, hasta llamarnos smart. Sí, definitivamente. Entonces creo que sí es un problema porque yo no dudo que los gobiernos tengan buenas voluntades, pero a veces caen en el error precisamente por el capitalismo y dejamos de lado todo este bagaje cultural, todo este sistema que tienen los pueblos, porque además pues todavía, digo, independientemente también del crecimiento urbano, pues tenemos todavía muchas características rurales, ¿no? Tenemos muchas características de comunidades indígenas, por supuesto que somos herederos de pueblos indígenas, en algunas otras mesas y con otros compañeros que orgullosamente portan su traje típico, su traje, símbolos de su cultura, de su pueblo, pues yo les digo, bueno, pues sí, lamentablemente a lo mejor en nuestros pueblos pues ya no hablamos náhuatl, lamentablemente ya sí está perdida, ya casi se perdió. ¿Usted habla? Pues todavía, pues comprendo ahí algunas cosas y me he metido con algunos nahuatlatos de los pueblos, precisamente para resolver todos estos temas de los nombres originarios, ¿no? Y digo, todos los choltecas tenemos apellidos en náhuatl, sí, o sea, o tenemos esa línea de alguna manera que, bueno, obviamente se cruzó con el... Sobre eso, tengo entendido que los conquistadores respetaron a la hora del bautizo varios nombres autóctonos que eran de la realeza o algo así. En algunos lugares se respetaron, tal es el caso de los pueblos de San Andrés. En San Andrés sí. En San Andrés sí hubo más respeto en ese aspecto, o más acuerdo. Sí, pero especialmente en Tonantzintla, ¿verdad? Especialmente. No, pues en todos los pueblos de San Andrés, ¿sí? Porque tú encuentras en Tlaxcalancingo, en San Rafael, en San Luis de Huiloyocan, o sea, apellidos en náhuatl todavía, o sea, pues están los Coyo, los Chiquito, o sea, y probablemente, pues sí, tenían el apellido en náhuatl, pero por lo menos se quedaron, aunque ya castellanizado, con el significado. Entonces, por eso encontramos de repente apellidos Chiquito, Pájaro, Pajarito, o sea, están ahí todavía. Y se ahí en Tlaxcala y Águila. Sí. Cuautle. Sí, Cuautli, de hecho hay Cuautli con I, Cuautle con ella. Sobre este tema del impacto de la matanza, del conflicto, de la todavía resquemor, del resentimiento de nuestros pueblos, hay una frase que está ahí en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Si han visitado México, si han ido a Tlatelolco, ahí pueden leer la placa. Dice: el 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. No fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. Es esta plaquita que está ahí en Tlatelolco sintetiza lo que estamos diciendo. Sí, y vamos a lo mismo, ¿no? Pues, creo que el arraigo, la defensa del arraigo, como decía el maestro, también llega un momento en que puede dividirnos más, porque no nos ponemos de acuerdo también. O sea, yo no dudo, yo respeto el que digan, es que pues, arrasaron, ¿no? Y la matanza fue descomunal, fue lo peor que pudo habernos pasado, ¿no? Pero híjole, pues, ¿cómo cambiar la historia? Pues sí, pero si nos sirve de consuelo, realmente los españoles llegaron a mezclarse con nosotros. No llegaron a exterminio el que sucedió con los pueblos indígenas de los Estados Unidos, sí. Los de Canadá, eso sí los acabaron. Y quedan algunos reductos, los tienen ahí encerrados como en cárceles pequeñas, ¿no? Pero acá sí hubo. Sí, en Estados Unidos. Aquí hubo unión. En Estados Unidos todavía tratan de exterminarlos porque hay los... Se supone que los mandaron a las reservas, pero... Hay reservas y ahí les mandan mucha bebida, droga. O sea que... Sí, están mal. Aquí sí hubo unión, no hubo nada más matanza, también hubo amor. También hubo familias que nacieron de la unión de españoles con mexicanas. Sí, y eso somos. Y es algo que no podemos negar. Por ejemplo, en este caso, entre los pueblos
de México, o sea, en general, en algún momento, desde los espacios más pequeños, vivimos también conflictos, vivimos también vínculos, vivimos separaciones, de alguna manera. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo de mi comunidad de San Agustín Calvario con Zacapechpan, yo siempre les he dicho, nosotros jamás hemos negado nuestro origen, por supuesto que somos de Zacapechpan, o sea, por supuesto que tenemos el origen ahí, no lo podemos negar, o sea... Y hay que hablar del otro tema que parece secundario, porque estamos hablando nada más de la guerra y de las matanzas, el tema de la evangelización, porque atrás de Hernán Cortés venían las órdenes mendicantes, sí, porque además, principalmente no era una nada más. los franciscanos, sí, principalmente, es que es la orden franciscana es la más fiel a las enseñanzas de Jesucristo, a la humildad, al amor. Y fue la más aceptada y la más querida de alguna manera claro. También por los indígenas, o sea... El Tata Vasco en Michoacán, aquí tu paisano. Pues. Sí, y no dejar de lado que el hecho de que hayan salido los franciscanos, por ejemplo en este caso, hasta apenas hace cuántos años, que hayan salido del cerrito que tenían en custodia la Iglesia de los Remedios, que la gente le haya molestado, ¿no? Sí. Que haya dicho, no, es que estábamos mejor con los franciscanos. O sea, pues sí. no es nada casual, al final de cuentas la historia sigue un proceso. Es de los seculares, de la parroquia. Ahora son ellos los que organizan y administran toda esta cuestión, porque además pues ya digamos que como tal, al no tener ya un convento en función. Y los monasterios han perdido mucha clientela, ¿no? Ya no es fácil que un joven decida hacerse monje. Sí están a la baja, ya desde hace rato. Ya los viejitos sabíamos de convertirnos en monjes. Pues, cortar el hábito. Pues yo ya te veo cara de monje. Bueno, sí, muy bien. ¿Cómo andamos de tiempo, mi querida Karina? Sí, 10 minutos todavía. Pues ¿cómo ven esta plática? No, pues creo que hay mucho tema. Hay mucho que decir, ¿verdad? Y creo que es importante mencionar que efectivamente el auditorio es muy diverso también, es muy puede inclinarse hacia temas totalmente diferentes, pero culturalmente cuando nos encontramos en las ferias, en los eventos, en fiestas, pues ahí es donde coincidimos todos, ¿no? Y ahí es donde lo vivimos, pero sí es importante hacer como una serie de campañas, a lo mejor, por ejemplo, el viernes va a haber la apertura de la exposición de Francisco González Hermosillo, que es Conquista Sangre y Fuego. Se llama, sí, casi lo dijiste bien, aquí está. Y esta exposición ha dado vueltas a nivel nacional y internacional, está muy interesante hecha, porque muy bien hecha. Además puede salir, cada persona desde el interés que tenga puede hacer un análisis iconográfico de los sucesos, ¿no? Y tal vez ahí uno pueda ubicarse también un poco más dentro de la historia y dentro de todo este pasaje que puede ver. Sí, definitivamente jóvenes, niños, deberíamos de inculcarles un poco más, pero además llevarles este tipo de temas, porque decíamos también, lamentablemente en el tema de la educación, hemos dejado también de hablar de nuestros temas propios. Claro. O sea, tenemos una historia nacional, un discurso oficial que no nos ha dejado también abrir y aceptarnos en el tema de la identidad, porque pues, nos encargamos de repetir y de decir lo que pasó en Europa y de decir lo que pasó en Estados Unidos, pero no vemos que realmente por ejemplo, cuando terminamos la primaria, la secundaria, la prepa, no sabemos nada de historia, no sabemos nada de nosotros y nos perdemos en todo esto. A mí se me ocurre, bueno, siempre he externado que la educación en México, en la primaria se debe enseñar la historia, los usos y costumbres de todo su municipio, en la secundaria de su estado, en la preparatoria del país y después toda la historia universal. Yo me peleo mucho con... Yo pienso que es la escala que debe seguir para conocer. Me peleo mucho con la gente porque de repente, pues igual y hasta colegas se han echado la puntada de que no, es que los usos y costumbres ya desaparecieron. ¿Perdón? ¿No? ¿Qué te pasa? O sea, hay individuos que ya quieren que se olvide Tlatelolco. El otro día o sea, muchas cosas. No, que eso ya pasó, ya olvídalo. Supéralo, ¿no? Supéralo.
pero efectivamente, ¿cómo se supera algo que no, o sea, que es parte de una vida, que es parte de generaciones? Y pues no, o sea... Está bien lo que propones, pero el problema no es tanto ese, el problema es más cómo se enseña historia, Sí. porque lo enseñan mal. Bueno, Enseñan a los niños a aprenderse fechas y nombres, y eso no es historia. Historia es enseñarles qué pasó y por qué pasó y cómo pasó, Claro. que comprendan. Por eso nos faltamos al respeto en algún momento. Por ejemplo, en la experiencia que usted mencionaba, pues efectivamente sabemos que la gente que ha llegado a radicar cerca de las comunidades, o incluso en las Cholulas, que ahora Sí. llamamos las Cholulas, porque aparte también está Santa Isabel, siempre es ¿No hay, la... hay también San Gregorio? Zacapespan. Ah, es Zacapespa. Sí, no, de las Cholulas es Santa Isabel Cholula, San Andrés y San nada Pedro. más. Son tres nada más. Pero sí creo que nos falta también como que no tanto defender o pelearnos con la gente de que, oigan, ¿por qué cierran las calles? ¿Por qué Sí, los ¿por qué tantos puentes? puentes? Más bien, pues hacernos, Entender o sea, por qué. hacernos parte de, ¿no? O sea, mira, a lo mejor si no quieres vivirlo, bueno, está bien, mi respeto es para ti, pero por lo menos que sepan por qué se hace. Sí. O sea, porque de verdad creo que Aunque, es un tema que no se va a dejar de hacer. Aunque hay algunas cosas que sí se deberían, porque además está prohibido por la ley. Ya por la Unos cuestión del cohetones reglamento. que echan que pues son bombas. Eso pasa en las... Yo ya tengo arañado el techo que me despiertan y lo... Eso pasa en el carnaval, esos Sí. juguetones que, Siempre. híjole, pero sí te dejan sordo. Bueno, pero miren, ya nos echamos la hora. Te están mandando saludos, Ah, maestra, gracias. desde Chicago. La señora se llama Saludos. Reina Sánchez. Saludos a las comunidades que radican en Chicago. También te manda, mira dónde tenemos gente. Magali Jiménez te saluda. Saludos a la maestra Georgina Tochimani, pues ha de ser pariente tuya. No. Dice que fuiste su maestra, Maestra, también es sí, Tochimani. en la prepa di unas clases. Maestra de arte en bachiller. Sí. ¿Estás clases en bachiller? No, di clases ahí en la prepa del Bernardino. Y sí, bueno, la verdad es que es una experiencia también muy buena. Y también te Todo. saluda María Elena Tochimani. ¿Esa sí es tu pariente? Ella sí. Bueno, si quiero pensar, es mi hermana o... Ah, pues es tu hermana. Yo quiero dar las gracias por su compañía a Chucho de Santos y al amigo Romero, que tiene la plaza de Cholula, donde usted encontrará, cualquiera que vaya, muchas cosas interesantes acerca de la historia, no solamente de Cholula, sino de Sí, pero hay que agregar Silva, Romero Silva. Romero Silva. Sí, porque hay muchos Víctor. hay varios, ¿no? Sí. pues hay muchos Víctor Romero, hasta creo un torero había. Y ¿querías hablar de algo más? ¿Alguno de tus libros? ¿Cómo se consigue tu libro? Sí, pues bueno, no dejando de lado, comentarles que bueno, hemos estado, gracias al apoyo de Plaza Cholula y a otras personas, por ejemplo, como la librería SEACA, como bien lo dice el folleto, hemos estado 3 cholultecas en una serie de ferias que ha habido en la Ciudad de México. El libro de San Agustín Calvario también es parte de, y bueno, para mí es un placer compartir mesa, podríamos decir, con el maestro Donato Cordero, con la maestra Margarita Tlapa, y creo que gracias al apoyo también del señor Víctor, vamos a tratar a buscar seguir difundiendo la historia de Cholula como tal, de la región de Cholula, los temas de los pueblos. El libro es de Ixtlamatitla Tezcahuaca, pues lo tenemos aquí en Plaza Cholula a la venta. También está en Casa del Puente, pero me parece ser que ahorita está cerrada temporalmente. Y si no, pues lo pueden conseguir en San Agustín Calvario directamente en la biblioteca pública o en la presidencia. Así es. Todavía tenemos ahí algún material para compartir y no dejar de mencionar que los temas de San Pedro, de los pueblos de San Pedro, pues seguimos avante. Próximamente un libro titulado Usos y Costumbres en los pueblos campesinos de San Pedro Cholula. Una memoria. ¿Esa sería tu tesis de maestría? Es el resultado de la tesis de maestría. Es mi segundo trabajo con PACMI, con Culturas Populares del Estado de Puebla, a quienes agradezco también pues todo su apoyo. El apoyo también de algunos amigos aquí de Cholula, de la cabecera, y poco a poco también hemos tratado de difundir los temas de las comunidades, los pueblos vivos de la milenaria Cholula, ¿no? Siendo parte de los pueblos vivos de América Latina,
También en Radio Comunitaria Choluteca, que radican ahí en Tlaxcalancingo. Llevo un año con estos muchachos haciendo una labor altruista muy fuerte con los temas de los pueblos. Tlaxcalancingo también es un pueblo con mucha cultura, con mucha tradición viva. ¿Esta Radio Comunitaria Choluteca en qué canal se sintoniza? Es por la 107.1 de FM. Igual en las redes sociales aparece ahí como radio. ¿Y está Choluteca abierta todo el día? Sí, hay una programación. Por ejemplo, nosotros estamos los lunes a las 6 de la tarde en Raíces Vivas. ¿Tú tienes un programa? Ahí con un grupo. ¿Todos los lunes? Con David McQuill, con Saiz. Raíces Vivas se llama tu programa. El señor Manzano. Y igual tratando de difundir ahí todos los temas también. ¿Palabras finales, Octavio? Bien, pues muchas gracias por tantos conocimientos que nos dio a tomar, a beber, y pues yo nada más quisiera pedirle un último favor, que tratara de traducir en náhuatl cómo se diría ciudad smart. No, mejor me lo deja de tarea. Smart City en náhuatl. Smart City. Yo me voy muy contento. Fíjate que doctora Tochimani, esta conclusión final de que necesitamos hacer más trabajo comunitario, ese es el enfoque que debiera tener el nuevo gobierno de Morena, aquí el de Arriaga y el de todos los lugares donde va a haber gobiernos, pues gobiernos de la Cuarta Transformación, gobiernos de izquierda. Pues el trabajo que tienen que hacer es trabajo comunitario, señores, en las comunidades de las periferias de las ciudades. Ahí es donde está la pobreza, ahí es donde está el olvido. Es lo que tenemos que hacer, trabajo comunitario en serio, no nada más pavimentar sus calles, ¿sí? Y ponerlas bonitas, no, trabajo comunitario con la gente. Con la gente, sí. Y escuchar a la gente, o sea, escuchar realmente las propuestas en las comunidades son para beneficio de todos, o sea, de verdad, no queremos que este mito de que es que no se puede trabajar con los pueblos, es que la gente de los pueblos no quiere, es que eso no es cierto. Simple y sencillamente hay que escuchar las propuestas de todos, y con respeto para todos, para todos los grupos, pero en los pueblos se sabe trabajar, se sabe vivir, se sabe convivir, y también, por supuesto, se cuida el patrimonio, y se cuida mucho, muy celosamente, y probablemente en niveles diferentes, muy celosamente, pero híjole, ¿por qué no escuchan las propuestas de la gente? O sea, ¿qué pasa? Sí. O sea, como dicen, hay para todos, ¿no? Pero definitivamente cuando tocan en la parte del patrimonio, pues en los pueblos está el conocimiento, y en los pueblos te pueden decir cómo lo han conservado y preservado. Entonces, la participación ciudadana no es preguntarle a los ciudadanos qué quieren, no, es incluirlos, ¿sí? Escucharlos e incluirlos en el gobierno. Sí. Y digo, ya de por sí en los pueblos hay trabajo, o sea, hay trabajo. Bastante no trabajo nos peleamos que hacer. Con nada, pero precisamente por eso. O sea, pues nos vamos. Muchas gracias. Ya se fue la hora. Muchas gracias a nuestro público. Estamos contentos de haber empezado hoy sí a las 12 en punto. Nos vemos el próximo miércoles. Ya saben, todos los miércoles a mediodía, en el momento en que es más leve la sombra. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos.